Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica acá en CNN Chile, la que quisimos comenzar con una noticia que nosotros evaluamos de manera positiva. La carga financiera es el porcentaje de los ingresos mensuales que nosotros destinamos para cumplir con compromisos financieros. Por ejemplo, pagar una deuda de consumo o hipotecaria. ¿Y cuál es la buena noticia? En porcentaje, esa carga financiera ahora está en un menor nivel respecto a lo que era antes de la pandemia, por lo tanto en tiempos relativamente normales. Así lo informó la Comisión para el Mercado Financiero en su última encuesta sobre endeudamiento. Pasamos a revisar este indicador y otros que nos dan una idea de que está en una mejor posición las familias chilenas precisamente en el segmento financiero. Como vemos ahora en esta gráfica que nosotros hemos destacado del informe de la Comisión para el Mercado Financiero, en 2022, lo vemos en la línea del medio, la carga financiera, reitero, el porcentaje de los ingresos mensuales que se destinan a servir una deuda está en 16,97%. Vamos a redondear en 17%. Es verdad, es mayor que el 15% de 2021. Pero lo más relevante es que retrocedamos a 2019 o a 2018. ¿Cuánto era el porcentaje en esos años? 21,85. Pero miren en 2018, 23,35%. Es decir, en esos años uno destinaba más o menos un cuarto de los ingresos mensuales a cumplir con el pago de una deuda de consumo o de vivienda. Ese porcentaje, como les digo, bajó el año pasado a 17%. Eso es una buena noticia porque significa que la a veces agobiante obligación de cumplir una deuda financiera, de cumplir con los pagos, es menor. Y eso es muy, muy importante. Esto es una mediana, no es el promedio, es el punto medio exacto entre los que tienen más carga financiera y los que tienen menos carga financiera. Es un dato muy relevante. También, por ejemplo, se menciona que la mediana de la deuda en nuestro país a junio del año pasado era 2.094.000 pesos. ¿Cuánto era en 2018? El mismo fenómeno, 3.050.000. La mediana de la deuda bajó en casi 1 millón de pesos en 4 años. Eso también es una noticia importante porque revela que las personas entonces tienen una menor carga financiera, una menor deuda. Y a su vez también otro indicador que baja es el apalancamiento, es decir, todos los ingresos mensuales que yo debería destinar por completo para cumplir con toda mi obligación financiera. Precisamente esto lo destacó la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. El estudio nos revela que la carga financiera mediana creció desde la medición anterior. Sin embargo, sigue estando por debajo de los niveles prepandemia. El porcentaje de ingreso que las personas destinan al pago de deudas actualmente es de un 16,9%. Esto, en términos de apalancamiento, significa que la deuda total de las personas es de 3 veces su ingreso mensual. Es cierto que un mayor y mejor acceso al crédito les permite a las personas mejorar su bienestar, pero también es cierto que un alto nivel de endeudamiento afecta su capacidad para cumplir los compromisos que han adquirido y los hace más vulnerables frente a situaciones que afectan su situación financiera general, especialmente cuando vemos un mercado laboral debilitado. Por lo que la Comisión para el Mercado Financiero ha sido enfática en defender ante el Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que crea el Registro Consolidado de Deudas. Precisamente sobre las deudas de los hogares chilenos hablaron este lunes en la mañana el ministro de Hacienda con el presidente de la Asociación de Bancos. La principal noticia es que los bancos van a facilitar reprogramaciones de créditos, principalmente hipotecarios y también para las pequeñas y medianas empresas. Profundizamos en este tema con el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, a quien vemos en pantalla. José Manuel, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes, un gusto de saludarte, Nicolás. José Manuel, vamos a entrar inmediatamente en el anuncio que ustedes hicieron con Hacienda, pero quería preguntarle su opinión respecto a lo que veíamos recién, que la carga financiera de manera porcentual haya bajado bastante respecto a los niveles prepandemia. ¿Coincide también con los datos que ustedes manejan? En efecto ha habido una baja importante del total de deudas a las personas. Esto se ha expresado básicamente en el área de consumo.
Yo creo que hay razones por la alta liquidez que muchos hogares recibieron por los IFE hace un tiempo, así como los retiros de fondos de pensiones, en que una buena parte de las familias orientaron esos recursos a pagos de crédito. Y eso es una actitud responsable y que nos parece muy importante destacar. Sí haría una mención respecto a que esta información corresponde a las instituciones supervisadas bajo la CMF. No incluye, por lo tanto, elementos de deuda de entidades que son más bien informales. Nuestra mirada es que en alguna forma algunos hogares que están con más complicación en su pago, que están más endeudados, tienen que ver con instituciones no fiscalizadas. Y ese grupo de hogares con esa dificultad no aparece en estas cifras. Lo menciono porque la informalidad ha crecido lamentablemente en nuestro país y este es un ejemplo de que cuando se tiene una relación con una institución supervisada, no estoy hablando solo de banco, institución supervisada, en general hay una mayor posibilidad ahora de poder actuar responsablemente y también de mejorar su flujo de pago. Sí, José Manuel, el informe hablaba de bancos, emisores no bancarios, cajas, etcétera. Entonces, cuando usted habla de financiamiento informal, ¿a qué se refiere exactamente? Hay muchas instituciones que por internet tú puedes acceder a crédito. Algunas de ellas son fraude, que como la CMF ha hecho referencia y ha denunciado hasta hace unas semanas, pero hay otras que no son fraude, dan crédito, pero dan crédito a tasas extraordinariamente diferentes. Por supuesto, llegamos a un límite en la informalidad que corresponde a instituciones que son más bien delincuenciales. Yo podría mencionar el Gota a Gota, que es una agrupación que tiene su origen en Colombia y que actúa desembosadamente en la periferia de nuestras grandes ciudades, en las ferias, y que tenemos que hacer un gran esfuerzo, todas las instituciones formales para poder hacer, y sobre todo la legislación y la normativa, de manera de poder hacer retroceder ese que es un flagelo que nos ha empezado a actuar fuertemente, ¿no? Uno escucha la informalidad y piensa que son los toldos azules que están vendiendo, pero hay un espacio de informalidad que no tiene toldo azul, que está en la internet, y el cual usted puede obtener un crédito, incluso puede hipotecar y tener, comillas, un crédito hipotecario que no corresponde, y yo diría que ahí la gente más vulnerable tenemos que trabajar para que ellos lo logremos rescatar de esa informalidad. Háblenos ahora, José Manuel, del trabajo que están realizando con el Ministerio de Hacienda. Específicamente, la idea de que la banca facilite reprogramaciones de créditos, tanto hipotecarios como a las pymes. ¿Cuál es la orientación principal para que las personas tengan una idea de si pueden calificar a estas reprogramaciones y en qué casos les beneficia? Bien, Nicolás, yo creo que en efecto es el gran punto que tenemos para las próximas semanas. A trabajar para poder mantener una cercanía y acompañar a nuestros clientes de deuda hipotecaria o las empresas, pequeñas empresas que tienen deuda comercial. Por supuesto que la situación actual no es la de hace 2 años, cuando hicimos unas reprogramaciones que fueron las de mayor nivel en términos mundiales, ¿no? Se reprogramó casi el 40% de la cartera hipotecaria. Pero teníamos una situación de crisis muy grande en esa época. Hoy día no tenemos esos niveles de problema, pero mantenemos un segmento de nuestros clientes que puede tener un problema de liquidez, que tiene una situación de una economía más lenta y tiene que modificar su calendario de pago o obtener alguna liquidez. Para eso hemos estado trabajando, hemos estado conversando con el ministro de Hacienda, con el gobierno, de manera de poder, a nivel de la banca, hacer un anuncio para poder llamar a nuestros deudores, a aquellos que tengan alguna dificultad hipotecario y de créditos a pequeña y mediana empresa, a tomar contacto con su banco.
En este caso, Nicolás, hay una situación que debo enfatizar. No, nosotros como banco tenemos que actuar bajo esquema de libre competencia. Eso significa que no tengo yo una posibilidad de informar una forma de cómo se va a hacer la remuneración, a qué plazo, cuáles son las cuotas, no, una tasa, no lo puedo dar porque eso corresponde a una relación comercial que cada banco va a hacer. Entonces, ¿cuál es el anuncio relevante? Cada banco va a hacer un programa de comunicación importante, esto está trabajándose, hay que modificar sistemas, hay que mejorar las condiciones, ojalá las más rápidas posibles, de manera que cada uno de los clientes tome contacto con su banco y pueda mirar en qué condiciones él está y en qué condiciones podría modificar su crédito específicamente. ¿El espíritu está en que sean las personas que estén más aproblemadas? ¿O puede también acá optar una persona que haya tomado su crédito hipotecario hace muchos años e incluso ahora que han subido, de todas maneras, pues las tasas de interés le convienen y también pueda hacer una reprogramación por más que no esté muy apretada financieramente? En realidad, debo decirte, Nicolás, que los bancos permanentemente están en contacto con sus clientes. Puede ser que alguien incluso haya hecho alguna modificación de plazo recientemente. Esto tiene una mirada más a aquellos que tienen dificultad de pago, que tengan alguna situación de liquidez que hace alguna diferencia sobre el futuro. Yo creo que las tasas no están en un minuto como para seguramente cambiar una tasa que viene de hace 2 o 3 años atrás. Aspiramos a que la inflación cuando caiga, volvamos a tener un nivel al menos de un dígito. Yo diría, ojalá en torno a la mitad de lo que están hoy día. Sí, es muy importante. Entonces, específicamente el llamado a aquellos que tengan algún problema de liquidez actualmente. Sí, es muy importante que las personas sepan que esto es una reprogramación, no es un perdonazo, ni, por ejemplo, otra postergación del pago de cuotas. De hecho, usted fue enfático en decir que esto no es un subsidio. Aquí se van a hacer las evaluaciones y esto obviamente depende de la capacidad de pago que tengan las personas. Yo creo que en general nuestros clientes tienen son responsables y han ido, por supuesto, conociendo cómo se manejan los créditos. Un crédito tiene que ser sano y para que tenga esa característica debe adecuarse a que su flujo de pago sea comparable con el flujo de ingresos que esa persona tenga, sueldo y otros ingresos. Ahí es donde hay que hacer esa mirada. No estamos hablando de un subsidio, aquí el gobierno, el Estado no está planteando ningún tipo de ayuda. Lo que sí es que nuestra disposición amplia de toda la banca privada es que contactemos a nuestros clientes y hagamos ese análisis individual de manera de que la modificación de plazo ayude y no perjudique al deudor. Aquí hay situaciones que hay que analizar puntualmente. Puntualmente también debo, Nicolás, plantearte que el otro llamado que hicimos y difundimos corresponde a la disposición amplia de los bancos privados de poder utilizar los instrumentos del FOGAPE Chile Apoya, que se denomina, que es un FOGAPE nuevo, que es ley hace un par de semanas, y seguramente el posible nuevo crédito con garantía estatal orientada hoy día básicamente a la construcción, que esperamos también que pueda ser ley a fines de marzo, tal vez en abril. Y lo que hemos anunciado es que los bancos utilizarán todos los instrumentos disponibles, actuales y los que vengan, de manera de poder estar con sus clientes y modificar, cuando hay un problema de liquidez, modificar los plazos, porque los bancos queremos que los clientes mantengan una operación normal, que los clientes no pasen un problema que lleve finalmente a una situación de cobranza. Los bancos no estamos para estar cobrando garantías, no. Los bancos estamos para acompañar normalmente a sus clientes. José Manuel, mi última pregunta y algo que yo creo que le interesa a muchas personas, especialmente las que quieren quizás reprogramar un crédito o los que quieran pedir un crédito hipotecario. En las últimas 3 semanas el Banco Central ha informado una baja en los intereses hipotecarios promedio. Subió algo este lunes, pero de todas maneras la tendencia estaría diciendo que por fin los créditos hipotecarios en sus tasas de interés estarían bajando. Yo sé que usted no puede hablar de las políticas comerciales de cada banco, pero en general, como tendencia, uno podría esperar que sigan bajando las tasas hipotecarias, se mantengan, pero sigan bajando en el corto y mediano plazo.
hago una mirada larga a lo que vivimos y lo que aspiraríamos. Nosotros venimos como país de hace 2 o 3 años con el piso que fue UF+2. Esa era la tasa de largo plazo, en torno a los 30 años, ¿no?, de plazo de un crédito hipotecario. La situación de retiro y la situación de inestabilidad y alza de riesgo como país, alza de riesgo, medido por todas las entidades internacionales, nos llevó a que estas tasas se acercaran y en algunos casos sobrepasaran el 5%. Sí. Yo señalé hace más de un año que no veía posibilidad de volver, salvo un trabajo persistente y sostenido a tasa de UF+2%, tal vez al final de esta década. Sí, lo dijo acá, en la Agenda Económica, aquí lo dijo. Así es. Siempre digo cosas más importantes en tu programa, Nicolás. Muy bien. Bueno, lo que quiero enfatizar es que hoy día lo que estamos viendo es que las tasas han retrocedido en torno al 4% y un poquito más, ¿no? Y está fluctuando en ese orden. 20 puntos un poquito más allá, 10 puntos un poquito menos, pero en ese orden. Es difícil hacer una proyección, pero la tendencia larga es que con la mejora internacional que se ha ido produciendo, es posible que las tasas más o menos estén rebotando en ese entorno. Tal vez en el mejor escenario, si la guerra se detiene en el mundo, tal vez yo diría 50 puntos básicos menos. Pero como país, para volver al 2% a 30 años, lo veo muy difícil. Se tienen que dar una conjunción de factores. Que la economía tenga una perspectiva de crecimiento con estabilidad, lo que es crecimiento potencial, yo aspiraría al menos al 3% como base, 3% más. Segundo, que el riesgo de país, que tiene que ver con la valoración de las entidades internacionales sobre el cuán peligroso es nuestro país a efectos de inversión, vuelva a niveles parecidos a los que teníamos prepandemia y preestallido de violencia. Y tercero, que existan políticas públicas estables y coherentes para favorecer la inversión. Esos 3 elementos, si se dan en forma sostenida, yo al menos diría, en los siguientes 4 o 5 años, puede ser que volvamos al 2%. Si no, vamos a estar en el entorno que mencioné. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Que tenga una muy buena semana. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. En estos momentos se desarrolla la cumbre de la CELAC en Buenos Aires. También es el marco de una visita de Estado del presidente de Brasil a Argentina. Ambos países que tendrían una idea, una moneda en común. De inmediato surgió el debate respecto a si eso se puede también ampliar a una moneda común regional. Bueno, acá en nuestro país no hubo ningún apoyo técnico a la idea. De hecho, las críticas fueron transversales. Eso sí, a las personas igual les agrada la idea de que haya una sola moneda en los distintos países, ya que sería todo, a juicio de ellos, bastante más simple. Luis Ignacio Lula da Silva recuperó la tradición de los presidentes brasileños de visitar como primer país a Argentina. Y junto a su gesto también retornó una idea que venía hace años. Es que nuestros ministros de Fazenda, lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda possam nos fazer uma proposta. Puedan hacernos una propuesta. Seja feito numa moeda común. Que se haga en una moneda común. Tampoco sabemos cómo funcionaría una moneda común en la región, pero lo que sí sabemos es cómo funcionan las economías dependiendo de monedas extranjeras para poder comerciar. En ambos países se comenzará a estudiar la idea de crear una moneda común que pueda usarse para reducir costos operativos y la vulnerabilidad externa. Se llamaría Sur y tendría como objetivo incluir a otros de Latinoamérica. Eso sí, desde nuestro país todo parece indicar que la puerta no está abierta. Creo que nosotros por el momento
estamos cómodos teniendo una política monetaria y una política fiscal propia que han sido especialmente útiles para comenzar la reducción de la inflación este año. Es que la idea aún se ve bastante lejana. Según los expertos, primero debería existir una entidad financiera común, una especie de banco central. Además, al menos deberían haber acuerdos de tipo fiscal, instituciones compartidas y libre movilidad de capital. Lo primero es ordenar la casa. Llegar ojalá a un tipo de cambio único, unificado, y luego, ¿no es cierto?, avanzar hacia otro tipo de iniciativa. Pero no solo es una mala idea para el exministro de Hacienda, también para otras autoridades que estuvieron a cargo de la Cancillería. Prácticamente imposible que se concrete, y como digo, si se concretara creo que sería una muy mala idea. Desde el lado de Chile, una idea que sería la peor idea que podríamos implementar. América Latina tiene que partir por el inicio y retomar en serio los esfuerzos de integración y no partir por el final. Palabras a las que se sumó el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, y que catalogó como una pérdida de tiempo total. Es lo más absurdo que he escuchado y poco creíble. El euro partió después de una unión económica profunda. Mercosur no es nada. Todo esto pese a que uno de los fundamentos de Brasil y Argentina para comenzar a estudiar la idea de crear una moneda común es que reduciría la dependencia del dólar estadounidense. Y en ese sentido quizá un instrumento financiero que esté un poco desalineado de esa realidad sí tiene ganancias para la economía regional. Lo cierto es que el proceso para implementar el euro se demoró más de 3 décadas, por eso es una idea lejana y que para algunos sirve más como una señal política que económica. Pero la idea de la creación de una moneda común sería sobre todo un gesto político que enseña que Lula, ahora en el gobierno, está dispuesto a profundizar las relaciones entre Brasil y Mercosur. En 2019 el Banco Central brasileño ya se había mostrado en contra de esta idea. Para los entendidos en materia económica, Argentina sería más beneficiada que Brasil. Por eso es probable que exista mayor rechazo a la idea en el país carioca que en el liderado por Alberto Fernández. Hablamos ahora en Agenda Económica de proyecciones, específicamente de inflación, porque los operadores financieros encuestados por el Banco Central estiman que el IPC de enero sería 0,5%. Lo revisamos en la gráfica que hemos preparado. Ahí lo vemos, IPC de enero 0,5%, febrero menor incluso, 0,3%. Los siguientes datos son muy relevantes. ¿Cuánto sería la acumulación de la inflación en 12 meses más? 4,6%, un tercio de lo que fue 2022. Y luego, los siguientes meses, 12 meses posteriores, 3,5%, prácticamente el objetivo del Banco Central. Estos son las estimaciones de plazo que más mira el ente rector para determinar la tasa de interés, que es precisamente lo que vamos a revisar ahora, porque en el mercado prácticamente es unánime que en la reunión de abril el Banco Central va a bajar la tasa de interés. Fíjense. En la de enero, que es este jueves, no va a haber cambios, 11,25% se mantiene. Pero en abril ya habría una baja de 50 puntos base, 10,75. La que se profundizaría en mayo para llegar a 10 puntos. ¿Cómo terminaría la tasa este año? Más bien, en enero de 2024, en un año más, 6,5% según los expertos consultados por el Banco Central. Siempre hacemos la precisión, no es el Banco Central proyectando, son los expertos consultados por el Banco Central, lo que es muy distinto. De esta forma terminamos la agenda económica de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.